Muy bien. Iniciamos la grabación y vamos nosotros a arrancar, ¿sí? En este video con una introducción a la econometría, ¿sí? Una introducción a la econometría que me gustaría que la hagamos de una forma muy general, ¿no? De hecho, voy a borrar el uno, que esta es una introducción general a la econometría, ¿no? O sea, es un pequeño video que quiero que sirva de motivación para quienes van a adentrarse en el estudio de la econometría mucho más a fondo, ¿no? Entonces, literalmente es una introducción a todo lo que vamos a ver, no solamente en este curso, sino lo que va a estar disponible en el canal de YouTube, ¿no? Que estoy elaborando. Entonces, en el canal de YouTube ustedes van a tener una serie de videos para abordar el tema econométrico, ¿no? A veces no tan ordenados, a veces sí, haré lo posible para que todo el material esté ordenado, pero como ustedes saben, especialmente quienes ya me conocen, este material va a estar totalmente a disponibilidad de todas las personas que deseen verlo, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a arrancar con esta introducción, ¿sí? Quien les habla, por cierto, es John Cajijarro, que bueno, no creo que haga falta mucha presentación ahorita. Entonces avancemos. Quiero arrancar esta presentación, esta introducción, con una frase de Winston Churchill, quien fuera primer ministro de Inglaterra, ¿no? En el Reino Unido. Él tiene una frase que me encanta como para empezar a estudiar econometría y estadística, y probablemente quienes han visto antes mis videos se habrán topado con esta frase, ¿no? Creo que es interesante. Las únicas estadísticas en las que puedes confiar son aquellas que tú mismo falsificas. ¿Ya? Es una frase un poco rara como para empezar un curso de econometría, pero creo que es muy interesante porque nos ayuda a notar, perdón, nos ayuda a ver cómo muchas veces lo que nosotros hacemos pasar como grandes herramientas estadísticas y técnicas, que es lo que vamos a ver en este curso, muchas veces en realidad no diría que es falsificar los datos, no mentiría si digo que es falsificar, pero a veces cuando uno aprende las técnicas puede hacer que los datos hablen de cierta manera que a uno le gustaría que hablen, ¿no? O sea, es como, no, tampoco quiero decir forzar, pero sí es como que uno necesita ser uno mismo el que maneje los datos para tener cierta confianza de lo que uno ve en términos estadísticos, ¿sí? Entonces, este curso, esta serie de videos que vamos a tener, lo que nos va a ayudar es a tratar de entender un poco ciertas técnicas estadísticas, porque la econometría es eso, ya vamos a ver lo que es la econometría, pero estas técnicas estadísticas que les van a ayudar a que, por último, si van a falsificar datos, que sean ustedes mismos, ¿no? O mejor aún, si ven que alguien intenta timarles a ustedes con ciertas estadísticas, ustedes ganen la confianza para no dejarse timar tan fácilmente, porque eso también tiene bastante en nuestro medio. O sea, nuestro medio es un espacio en donde, sobre todo entre economistas, muy comúnmente unos tratan de que su visión política se imponga sobre otros. Y a veces usan hasta estadísticas para tratar de decir, vean cómo mi visión es la correcta. Entonces, sí quisiera que de este curso y de todo lo que se vaya aprendiendo, un poco se gane la confianza de que se puede criticar, ¿no?, a otros y no dejarse llevar ni engañar por las estadísticas que alguno u otro economista presente, ¿no? Pero bueno, arranquemos. Entonces, vamos desde lo más básico y esencial. ¿Qué es la econometría y para qué sirve? O sea, ¿cuál es la finalidad, no? Entonces, primeramente notemos que en la economía, ¿sí? Se entiende que muchos de ustedes que están viendo este video son estudiantes de economía, son personas que están involucradas con la economía. Entonces, la economía, ¿sí? Muchas veces nos provee o nos brinda algunas relaciones cuantitativas que nosotros luego queremos estimar, ¿no? Tomen en cuenta que en la economía hay muchas teorías económicas que nos dicen cómo deben vincularse las variables cuantitativas, sobre todo, ¿sí? Las variables que podemos ponerle una medida en cantidad. Entonces, muchas veces, ¿sí? Estas estimaciones de las relaciones cuantitativas son muy importantes, ¿no? Porque nos toca analizar variables bastante relevantes. E incluso queremos encontrar relaciones de causa-efecto. Voy a poner un ejemplo inmediato, ¿no? Digamos que usemos una variable célebre de los economistas, el Producto Interno Bruto, el PIB, ¿ya? Entonces, el PIB es una variable cuantitativa. ¿Por qué es cuantitativa? Porque estamos nosotros hablando de una variable que le podemos medir en términos de cantidad, ¿ya?
Entonces, una pregunta inmediata es, ¿qué provoca, qué causa que el PIB crezca? ¿Sí? Digamos que nosotros queremos que el PIB crezca. Entonces, si queremos hacer que crezca el PIB, ¿ya? Esto sería el crecimiento económico. Entonces, una pregunta inmediata es, ¿cómo podemos hacer que crezca el PIB? ¿Sí? Este sería como quien dice el efecto. ¿Sí? Este es el efecto. Entonces, podemos preguntarnos cuáles son las causas. ¿Cuáles son los elementos que causan el crecimiento del PIB? ¿Sí? Entonces, aquí hay un montón de discusiones y un montón de teorías que tienen que ver con las teorías de crecimiento económico, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, unos podrían decir que, bueno, el crecimiento económico se debe a la acumulación de capital. Otros pueden decir que el crecimiento económico depende de la demanda agregada, depende de la capacidad de consumo. Otros podríamos decir que, bueno, una parte del crecimiento económico es bastante influenciada por factores externos, como el precio del petróleo en el caso ecuatoriano, etcétera. ¿Sí? Es decir, este tipo de preguntas, como pueden ver, nos lleva a vincular variables que podrían ser posibles causas, ¿sí? Como por ejemplo les decía la acumulación de capital, o también podríamos tener como posible causa, le dejo en duda, ¿no? Le dejo en duda, la capacidad de consumo, o también podríamos decir que una causa es los factores externos. Y podríamos seguir discutiendo, ¿no? O sea, cuáles son externos, cuáles son las causas del crecimiento del PIB, ¿ya? Por poner un ejemplo muy rápido, ¿no? Entonces, la economía a cada rato nos pone en este tipo de situaciones, de discusiones. Y es más, dependerá muchas veces del país, dependerá del momento histórico, depende de muchos factores, que una u otra variable sea la que más importa, porque tal vez todas sean causantes del crecimiento del PIB. Pero hay un problema. Cuando el PIB crece, el PIB también puede terminar provocando que estas otras variables cambien. Tal vez la que menos puede afectarse es factores externos, pero también podría. O sea, surge una suerte de retroalimentación circular, si ven, ¿no? O sea, originalmente nuestro objetivo es entender cuáles son las causas de que el PIB crezca, pero nos genera un problema esta pregunta. Si el PIB crece, es muy probable que una economía más grande pueda acumular más capital. Entonces, la causa se puede transformar en efecto. O puede ser que mientras más crece el PIB, más capacidad de consumo tienen los hogares y eso a la vez aumenta la demanda y hace que otra vez crezca el PIB. Entonces, ¿qué pasa? Surge una relación circular en donde se vuelve súper complicado entender cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Sí? O sea, no es tan sencillo como a veces nos dicen las teorías económicas. Las teorías económicas a veces nos dan una sola línea de explicación, pero ya en la práctica resulta ser que puede ser que tengamos retroalimentaciones súper complejas que dependan hasta del momento histórico de cada sociedad. ¿Ya? En el caso ecuatoriano, por ejemplo, una variable que sabemos que obviamente nosotros no afectamos es, por ejemplo, el precio del petróleo. ¿Ya? El precio del petróleo. En el caso del precio del petróleo, es evidente que el Ecuador, por ejemplo, no puede afectar el precio del petróleo. Somos productores marginales de petróleo. O sea, en el mercado mundial, nosotros somos muy pequeños, que será 1%, algo así tal vez. Entonces somos muy pequeños y por tanto nuestra producción no afecta al precio del petróleo mundial. Entonces ahí ustedes sí pueden ver que hay un cierto factor que como que ya nosotros no podemos afectar y entonces ahí es más fácil ver la causa y el efecto. Pero en los otros casos es más difícil. Entonces, para analizar este tipo de variables es que nosotros tenemos a la econometría. O sea, la econometría va a ser una herramienta que usa elementos estadísticos para tratar de responder estas preguntas que relacionan a variables usualmente cuantitativas. Aunque también se puede trabajar con variables cualitativas, ¿no? O sea, también. Pero digamos que el origen de la econometría tiene más que ver con variables cuantitativas, ¿no? Reitero, ¿no? Si es que tienen alguna duda, por favor, con todo gusto me la plantean, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este ejemplo, sí que solamente fue un ejemplo, hay muchos ejemplos que podemos ver, y de hecho, ojalá tengamos el tiempo, yo creo que sí, para incluso mostrarles algunas aplicaciones. O sea, yo tengo algunos ejercicios, incluso algunos artículos que yo he publicado o estoy por publicar con varias aplicaciones econométricas. Entonces, digamos que, bueno, quien les habla también es alguien que tiene experiencia en el campo, así que
por ese lado ustedes sepan que estoy diciéndoles ya, no solo desde la teoría, no solo desde el libro, sino también ya desde el ejercicio mismo de la econometría, ¿no? Pero bueno, ¿qué es entonces la econometría? La econometría podemos decir que es un conjunto o el desarrollo de varios métodos estadísticos para tratar de estimar estas relaciones económicas, ¿sí? También nos puede servir para contrastar teorías económicas o también para evaluar e implementar políticas, políticas económicas, políticas gubernamentales, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí hay que empezar a empatar algunas cuestiones, ¿no? Primero, la econometría en el fondo es una rama más estadística que económica a veces, ¿sí? Porque si quieren aquí nosotros en la econometría nos vamos a ocupar más de las herramientas, ¿sí? Antes que de las propias aplicaciones. Esto a veces le choca a la gente al inicio, ¿no? Entonces yo quiero ser muy claro de entrada. Cuando nosotros estudiamos econometría, no es que ya de entrada vamos a estar a cada rato haciéndonos preguntas sobre el PIB y sobre las variables económicas, aunque voy a tratar de que en algunos de los videos topemos ejemplos concretos con variables concretas, o sea, hacer prácticamente ejercicios con datos reales incluso. Sin embargo, nuestro énfasis no es en las variables por ahora, sino que primero es entender bien los métodos estadísticos, ¿sí? Es como cuando ustedes van a aprender a usar una herramienta. Este curso y estos videos que vamos a tener a mano, lo que van a tratar de hacer es explicarles cómo usar la herramienta, mas no necesariamente ya de golpe vamos a estar usando la herramienta a la perfección. Primero es paso a paso. Es como cuando ustedes quieren aprender, digamos, a andar en bicicleta. O sea, no querrán que ni bien les enseñamos a andar en bicicleta, ya van a querer hacer una carrera y vos ser hasta medallistas olímpicos, no, para nada. ¿Qué es lo que vamos a querer? Primero aprender paso a paso, entender bien la herramienta, al menos lo básico, para que vayan ganando confianza y vayan después por su propia cuenta aprendiendo más. Porque esto es otra cuestión. Mi experiencia me ha dado a entender que estas técnicas estadísticas, claro, las bases tenemos que aprenderlas en las clases, en la universidad, etcétera, pero luego es clave que ganemos la costumbre del autoaprendizaje. O sea, es necesario que con el tiempo ustedes ganen la confianza como para, por su propia cuenta, empezar a leer libros, empezar a buscar videos en YouTube, etcétera. ¿Sí? Esa es, digamos, de las formas más óptimas para aprender. Pero bueno, entonces, sigamos. Ahora, en la actualidad, sí, en la actualidad es evidente que nosotros tratamos de explicar estas relaciones causa-efecto, ¿sí? Usando, entre comillas, datos reales, ¿ya? ¿Por qué digo entre comillas datos reales? Porque, bueno, a veces los datos que nosotros tenemos a mano nunca son la realidad como tal, ¿no? Esta es una discusión más de carácter filosófico y si quieren hasta epistemológico, o sea, nosotros no necesariamente siempre vamos a tener los datos verdaderos, ¿no? Siempre nuestros datos serán una aproximación a la realidad. Y eso hay que ser muy enfático, ¿no? Hay mucha gente que tiene la mala costumbre, yo diría que es una muy mala costumbre, de creer que ya por el hecho de tener datos tenemos el entendimiento de la realidad. Y no es así. Los datos, la misma obtención de los datos es todo un problema. Muchos datos pueden estar mal levantados, una encuesta mal hecha. Puede ser que tienes una buena encuesta, pero la muestra no es lo suficientemente amplia como para recoger a toda una población. En economías como la ecuatoriana tenemos una enorme informalidad. Entonces hay una gran parte de la economía de los hogares que no llega a ser medida porque no hay ningún registro. O sea, la informalidad crea que incluso haya sectores y espacios que son simplemente imposibles de medir o muy difíciles. Entonces, siempre hay que ser cautos con que los datos que vamos a tener, especialmente en países como los nuestros, los países como el Ecuador y parecidos, los datos siempre son una aproximación, ¿ya? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso. Pero de todas maneras, con los datos que tengamos, vamos a tratar de estimar los efectos causales. ¿Qué queremos decir por efectos causales? No es más que ver esta relación causa-efecto, ¿sí? Eso es, digamos, lo que hoy está más de moda en el estudio de la econometría. ¿Sí? O sea, en el estudio de la econometría, el énfasis hoy está en eso, en tratar de encontrar la relación causa-efecto, los efectos causales o también lo que se suele llamar como la causalidad. ¿Sí? O sea, esto también se le suele llamar la causalidad. ¿Ya?
sea, hay mucho énfasis en eso. O sea, ya no solamente queremos saber cuál es el vínculo entre una variable y otra, sino que realmente tratamos de encontrar cuál es la variable causa, cuál es la variable efecto. ¿Ya? A veces es posible, a veces no. A veces es necesario, a veces tampoco. Todo depende del análisis que hagamos. Pero digamos que hoy la econometría está mucho enfocada en este sentido, ¿no? O sea, en tratar de encontrar la causalidad. Y cuando ustedes hagan econometría, se van a encontrar con personas, digamos, de más experiencia que siempre les van a preguntar, bueno, ¿y cómo demuestras que realmente hay una causalidad? ¿Cómo demuestras que hay causa-efecto? ¿Sí? Pero bueno, ya hemos de seguir hablando de esto, ¿no? Entonces, para estimar estos efectos, ¿no? Esta cuestión causa-efecto, esta causalidad, a veces se usa o se podría usar, ¿sí? Por medio de algo que se conoce como experimentos, ¿ya? Esto tiene mucho que ver con el enfoque, si quieren, un poco más hasta literalmente experimental. Vean, por ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren saber, por decir, si la vacuna del coronavirus es o no es adecuada, si estamos todavía en épocas de pandemia, un poquito inciertas porque a ratos parece que ya la vacunación nos vuelve a la normalidad, pero otros ratos todavía no. Y de hecho tenemos algunas regiones del mundo que están mostrando muchos problemas, ¿sí? Entonces no es que la pandemia se ha terminado aún. Pero bueno, si nosotros queremos saber si la vacuna del coronavirus funciona o no, toca hacer experimentos, ¿verdad? O sea, quienes crearon la vacuna hacen experimentos, prueban en personas, ven cuáles son los resultados, etcétera. Entonces, ese enfoque de los experimentos es el que se ha tratado de también implementar en la economía. Sí, o sea, hoy hay mucha gente que trata de tomar este enfoque experimental en la economía para tratar de medir las relaciones causa-efecto. ¿Sí? Entonces ahí está la econometría, ¿no? Claro, lograr esto es bien complejo. Sí, en el Ecuador, peor aún, pero en general es bien complejo. ¿Por qué? Porque en econometría, a diferencia de un experimento, nosotros tenemos el problema de la escasez de los datos experimentales. O sea, muchos de nuestros datos no son el resultado de un experimento. De hecho, muy pocos. O sea, en economía, muy pocas cosas son experimentos. O sea, no es como decir yo controlo la vacuna, yo decido cuántos vacuno, cómo vacuno, etc. Vamos a ver, es un experimento con calma, ¿no? Ya. Pero lo que quiero decirles es que en el mundo real, los datos que tenemos son a veces hasta medio desastrosos, desordenados, incompletos. Entonces, es más difícil encontrar la relación causa-efecto, ¿sí? Es más difícil la relación causa-efecto, en especial porque nosotros tenemos bastantes datos que más bien se llaman observacionales y no experimentales. O sea, nosotros obtenemos datos de la observación de la realidad, no de experimentar con la realidad. O sea, por ejemplo, si yo les volvamos a la pregunta del PIB, ¿no? Si yo me vuelvo a preguntar, ¿será que el PIB crece? O sea, esto es efecto de, digamos, el precio del petróleo. Entonces, yo no puedo crear un experimento, o sea, yo como individuo, yo como John Cajas y Garro, no puedo crear un experimento en donde muevo el precio del petróleo y veo qué le pasa al PIB del Ecuador. No, no puedo. O sea, no tengo ese poder. Nadie tiene ese poder. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Ver los datos que nos deja la historia y con esos datos que observamos de la historia, tratar de estimar esta relación. Entonces eso ya tiene una limitación o muchas limitaciones. ¿Cuál es la limitación por defecto, la más común? Que no hay una sola variable afectando a otra. Hay muchas variables. Tomemos en cuenta todo este tiempo de pandemia. En la pandemia, el precio del petróleo por un periodo cayó bastante y luego se ha ido recuperando. Pero el petróleo no es el único factor que influyó en el PIB. Con la pandemia se dieron muchos shocks económicos, shocks que también afectan al PIB. ¿Sí? Entonces tuvimos desde problemas de deuda externa, problemas de no tener liquidez, problemas de caída de los ingresos y de los recursos y capacidad de consumo de los hogares, pobreza, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que en el mundo real no podemos crear un experimento perfecto donde solamente veo el vínculo petróleo-PIB. ¿Ya? Entonces, eso nos complica la historia, pero obviamente toca ir viendo alternativas. ¿Sí? Entonces, más o menos, esa es la idea de la econometría. La econometría, por tanto, es un método estadístico para tratar de encontrar relaciones causa-efecto usando los datos que tenemos a mano en la economía, que usualmente son datos observacionales.
Entonces, para entender algunas de las cosas que les he mencionado, vamos a profundizar en algunos conceptos, ¿sí? Hablemos un poco de esta idea del experimento, ¿sí? Hablemos un poco de la idea del experimento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos replicar la idea del experimento? Esto depende de lo que, esto es un concepto de metodología de la investigación. Por cierto, si quieren, yo tengo algunos videos de un curso que dicté hace un tiempo de metodología de la investigación, les puedo compartir con gusto, ¿no? Entonces, cuando uno hace una investigación, uno necesita hacer el diseño de la investigación, ¿ya? Y parte del diseño está en, bueno, ¿cómo voy a obtener los datos? Entonces, hay una forma de obtener datos experimentales por medio de un diseño que se conoce como diseño experimental. ¿Ya? ¿De qué se trata esto del diseño experimental? Verán, el diseño experimental consiste en algunas características que les voy a poner mejor ya en pantalla, ¿sí? Pero las voy a explicar más rápido con el grafiquito, ¿ya? Entonces, imaginen que ustedes tienen una población. Aquí les llamamos pacientes, pero hagan de cuenta que esto es en el contexto de la medicina, pero no necesariamente tiene que ser solo medicina, ¿ya? Pero vamos a empezar con un ejemplo médico, ya vamos con las vacunas del COVID. Tengo una población. Quiero saber si la vacuna del COVID realmente reduce o no los contagios o reduce la mortalidad, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué implica el diseño experimental? ¿Qué implica un diseño experimental? A eso. ¿Qué implica un diseño experimental? Tomamos de esta población y hacemos dos grupos, ¿sí? Dos grupos. Un grupo que le vamos a llamar grupo de tratamiento y otro que le vamos a llamar grupo de control. ¿Cómo asignamos los individuos a cada grupo? De forma aleatoria, ¿sí? O sea, hacemos una asignación aleatoria. ¿Por qué hacemos una asignación aleatoria? Para que los dos grupos sean lo más parecidos dentro de lo posible, ¿sí? O sea, estos dos grupos casi casi que sean iguales, ¿ya? Entonces, si yo hago una asignación aleatoria y la asignación está bien hecha, no tengo razón para creer que el un grupo será diferente al otro grupo. ¿Sí? Entonces piensen, no es nada del otro mundo, no tenemos un montón de personas, cogemos y hacemos asignación aleatoria, tenemos un grupo y otro grupo y esperamos que los dos grupos sean idénticos. ¿Para qué? Al un grupo, que les llamo grupo de tratamiento, le aplicamos el tratamiento, o sea, les aplicamos la vacuna del COVID. ¿Sí? Se dan de cuenta que eso es una... Bueno, ah, voy a poner mejor en palabras, ¿ya? Le vacunamos, hacemos la vacuna COVID. Y en cambio, eso le hacemos al grupo de tratamiento, ¿no? O sea, entonces imaginen, ¿no? Tomamos a, un grupo, a una parte de la población, no a todos, y a esta parte de la población le ponemos la vacuna contra el COVID tal cual, o sea, la vacuna, ¿no? La que ustedes quieran, ¿no? Tienen un Pfizer, Sinovac, Johnson, lo que quieran, AstraZeneca, etcétera. Y en cambio, al grupo de control, ¿sí? Al grupo de control le ponemos un placebo. ¿Ya? ¿Qué es un placebo? Es, digamos, ambas son la misma inyección, o sea, los pacientes ni se dan cuenta. Pero resulta ser que la inyección que recibe el grupo de control no es, ¿sí? La misma, ¿sí? No es la vacuna, sino que es, digamos, alguna solución salina y ya. Entonces, ¿qué significa? Que al un grupo le ponemos la vacuna y al otro grupo le hacemos creer que le ponemos la vacuna, pero en realidad le ponemos un placebo. Obviamente que aquí hay un elemento ético, ¿no? O sea, hay que avisarle a la población que hay una probabilidad de que reciba la vacuna o no reciba la vacuna y obviamente la gente está informada, bueno, se espera que esté informada y todo eso, ¿no? O sea, esos temas también se avisan, o sea, no es que les avisas a este grupo, a toda la población les dicen, verán, vamos a asignarles en dos grupos. A un grupo se le va a dar la vacuna, a otro grupo se le va a dar un placebo. No sabemos en cuál grupo va a estar usted, ni usted tampoco va a saber. Entonces, ¿qué significa? Que hay un elemento ético aquí, ¿no? O sea, el diseño de investigaciones debe tomar en cuenta esos elementos éticos que significan que se asume que tú debes avisarle a la gente, ¿no? Los riesgos que puede correr y todo, y la gente está aceptando de forma voluntaria.
Claro que en la práctica muchos experimentos se han realizado sin avisarle a la población, ¿no? O sea, eso también es un problema de otro índole, ¿no? Bien complejo, porque incluso hay poblaciones, verán, al inicio de la pandemia se llegó incluso a decir en Europa que por qué no experimentamos con poblaciones de África para ver si el uso de mascarillas y otras cosas y medicamentos son o no efectivos. O sea, hay poblaciones a las que se les ha tratado sin siquiera, o sea, como si fueran ratas de laboratorio, ¿no? Entonces eso obviamente éticamente no está bien, ¿no? Entonces, asumimos aquí que todo el tiempo la población está informada de los riesgos, pero cuando ya se hace la división de los grupos, un grupo recibe la vacuna, el otro grupo recibe el placebo, pero las personas de cada grupo no saben cuál es la vacuna o cuál es el placebo, son idénticos. Disculpe. ¿Cuál es el objetivo? Una vez que les vacunan, pasa el tiempo en los dos grupos y empezamos a ver los efectos, los resultados. Entonces tenemos resultados de la gente vacunada y tenemos resultados de la gente no vacunada o vacunada con el placebo, o sea, con cualquier cosa que no es la vacuna, ahí con una solución salina y ya, o sea, que no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos, una vez aplicada la vacuna y pasado el tiempo, cuántos se han contagiado de forma grave en el grupo de tratamiento versus cuántos se han enfermado de forma grave en el grupo de control. ¿Y qué es lo que podemos notar aquí? Si la vacuna es efectiva, como más o menos sí parece ser, o sea, hay que decir la verdad, o sea, se han reducido dramáticamente los casos graves, ¿no? Aunque están empezando a subir otra vez, entonces, pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Yo no soy experto en vacunas, así que yo solo les comento lo que veo, ¿no? Pero se ve eso, o sea, que al menos por un tiempo se ha reducido el número de personas que han tenido enfermedad grave, ¿no? Entonces podemos decir que las vacunas tienen cierta efectividad. ¿Hasta cuándo, cómo y no sé cuántos elementos adicionales? Eso ya obviamente tendrá que decirlo un experto, pero es solo un ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos cuántos se han enfermado de manera grave en este grupo. Ven, apenas un individuo ha mostrado problemas. En cambio, en el grupo de control, ¿qué sucede? Tenemos tres individuos. Entonces, ¿qué nos dice este ejemplo? Que el hecho de que a dos grupos idénticos les pusimos vacunas diferentes, me dio como resultado que el grupo realmente vacunado tuvo menos propensión a la enfermedad grave que este grupo que no fue vacunado en la práctica, o sea, recibió un placebo que es lo mismo que nada, y se enfermó más. Entonces, cuando comparo los resultados, ¿sí? Cuando comparo los resultados, yo puedo terminar diciendo si en efecto la vacuna es la causante de que haya menor contagio. Entonces, miren, ahí encuentro yo la relación causa, vacuna, efecto, menos contagios o menos contagios graves. ¿Sí? Entonces, este es el diseño experimental, que es el diseño ideal para encontrar relación causa-efecto. Es el diseño ideal. Claro, todo depende de que esté bien hecha la asignación aleatoria. Si está bien hecha la asignación aleatoria, lo logramos. Tenemos la capacidad de poder identificar estas relaciones causa-efecto de la manera más transparente posible, ¿no? ¿Sí? No sé si tengan, por favor, alguna pregunta sobre todo lo que implica esto que estoy llamando, que estamos llamando el diseño experimental. Creo que no, ¿no? Permítanme poner en negrilla nada más esto de diseño experimental. Entonces, veamos algunas características que tiene este diseño experimental, ¿no? Una primera característica es que tenemos una manipulación intencional de las variables independientes, ¿sí? ¿Cuál es aquí la variable independiente? ¿Vacunado o no vacunado? ¿Sí? Esta variable es la que yo controlo. Vean, yo puedo manipular la vacunación de un grupo y de otro grupo. Entonces, claro, esto significa que uno tiene mucho poder sobre la variable. ¿Sí? Recuerden, la variable independiente es la variable que su mismo nombre lo dice, no depende de otras variables, ¿no? Sino que es la variable que uno puede manipular arbitrariamente incluso, ¿no? ¿Ya? Pero obvio, si queremos buenos resultados, tenemos que hacer todo aleatorio, ¿no? ¿Qué más tenemos? Podemos medir los resultados, que son en cambio las variables dependientes. Entonces,
A ver, de hecho pongamos, ¿no? Aquí en este ejemplo, la vacuna COVID, esa sería la variable independiente. La variable independiente. Si quieren, podríamos decir que esta es una variable X, que le ponemos el valor de 1 si recibió la vacuna, o X igual 0 si recibió el placebo y no recibió nada en realidad. Entonces sería la variable independiente. En cambio, la variable dependiente sería el resultado. Comparar los resultados, esta sería, por ejemplo, los contagios, ¿no? El cambio o bueno, la diferencia entre contagios sería, diferencia entre contagios, diferencia entre contagios. Esta sería, en cambio, la variable dependiente, ¿no? Variable dependiente. Entonces, es la causa-efecto. La variable independiente se vuelve la causa que yo puedo manipular y la variable dependiente es el efecto, los resultados o la diferencia entre los resultados, ¿sí? Que es lo que yo mido. Pues miren, yo puedo medir, o sea, yo puedo medir con total confianza. ¿Por qué? Porque yo sé que como ambos grupos eran idénticos y la única diferencia entre cada grupo ha sido la propia vacuna, entonces los resultados tienen que venir de la vacuna, no hay más. Al menos si está bien hecho el diseño experimental, ¿no? Pero obviamente que hay otras cuestiones. Durante el tiempo que pasa, se entiende que ambos grupos enfrentan las mismas situaciones, las mismas circunstancias. O sea, en ningún momento los grupos se vuelven distintos, excepto por la vacuna, ¿sí? O sea, esto exige mucho control o validez interna. ¿Qué significa esto de control o validez interna? No sé por qué está ese paréntesis. Disculpen un segundito. De vez en cuando voy a ir puliendo las láminas, no disculparán. Ya. Entonces, ¿qué significa esto de control o validez interna? Verificamos que ¿sí? Las variables dependientes cambian solo por los independientes y no por otros factores, ¿sí? No por otros factores. O sea, en pocas palabras, cuando decimos que hay validez interna, significa que nosotros podemos controlar que el único cambio que hay entre un grupo y otro es la propia vacuna, es la propia variable independiente y nada más, ¿sí? Entonces, un diseño experimental da muy buena validez interna. O sea, brinda una enorme capacidad de controlar los factores externos. O sea, ningún otro factor es el que está causando la reducción de contagios graves, excepto la vacuna. Entonces, este es el mundo ideal. O sea, si nosotros pudiéramos hacer esto en economía, créanme que un montón de preguntas económicas estarían resueltas. ¿Sí? Ahora, les pregunto, aprovechando que están conectados, colegas, ¿qué tan viable creen que es hacer esto ya en el mundo económico? Porque hemos puesto un ejemplo más del mundo de la salud, ¿no? O sea, que donde todo el tiempo hay experimentación y todo, y no se diga la vacuna del COVID, ¿no? Que esto tuvo el mundo que experimentar súper rápido y hasta ahora tenemos dudas de todos los resultados, hay que ir viendo, etcétera. Pero en el mundo económico, ¿será tan fácil hacer esto, este diseño experimental? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere darnos una opinión? Eh, creo que, creo que no, profe, porque se necesita varias muestras, entonces solamente para recoger los datos es demasiado el proceso. Pero de ahí, y también puede que no hay, que haya datos que nos falten. Ya, muy bien, o sea, puede ser que la propia muestra de partida sea muy problemática de obtener, ¿no? En el caso de la economía. Ya, ese es uno. ¿Qué otro problema podemos tener ya en el mundo económico? Para tratar de hacer este ejemplo. De pronto que en el mundo económico no se tiene el total control de todas las variables porque son influenciadas por varios factores. Exacto, ¿no? O sea, nosotros en el mundo económico tenemos este gran problema de que no podemos garantizar la validez interna tan fácilmente. El Ecuador, pongamos el Ecuador. Supongamos, el Ecuador recibe o vivió una caída del precio del petróleo en 2020 por el propio pandemia. El problema es que en el mismo periodo que se cayó el precio del petróleo, tuvimos un montón de problemas adicionales. La misma pandemia, la gente que se murió, fallecieron muchísimas personas aquí en el Ecuador
mucho más de lo que dicen los datos solo de COVID, o sea, es una cantidad de muertes bastante significativa. Estamos hablando de que según datos del registro civil, más de 70.000 personas, 75.000 tal vez, depende de cómo se hace el cálculo. Entonces eso también afecta. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos capacidad de controlar todos los factores. Aquí sí, ¿no? Porque incluso podríamos decirles a los dos grupos, verán, como ustedes van a formar parte de este estudio, van a pasar todo este tiempo aislados en un hotel o van a estar todos en una misma ciudad, cosas así, ¿no? O sea, se podría controlar más fácilmente los demás factores, ¿no? En cambio, en el mundo económico casi no tenemos control de nada, ¿no? O tenemos control de muy poco. Chévere. Muy bien, ¿alguien más que quiera aportarnos? ¿Qué otra complicación hay en el mundo económico que impide que tengamos diseños experimentales perfectos? ¿Nadie más? Bueno, reitero, ¿no? Con toda confianza, cuando deseen tomar la palabra, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, esa es la idea del diseño experimental, ¿ya? Es el mundo perfecto. Ahora, como bien estamos diciendo, en el mundo económico no podemos hacer esto, aunque valga que conozcan que hay varios estudios que se acercan a esto. O sea, sí hay estudios económicos que se acercan. De hecho, hay una rama de la economía que se conoce como economía conductual, ¿sí? Economía conductual, les invito a que cuando tengan tiempo y demás echen un vistazo. Este grupo, solo por poner un ejemplo, porque hay otras ramas, no solo la economía conductual, pero digamos que la economía conductual creo que se volvió pionera y se volvió bastante popular al inicio por esto, porque esta rama de la economía estaba tratando de hacer estas cosas con experimentos. Por ejemplo, tomaban un grupo de personas y decían, a ver, a este grupo de personas la voy a dividir en dos, a estas personas les damos, qué sé yo, dinero, a estas no, y empezamos a ver cómo reaccionan unas y otras, cosas así, ¿no? O sea, la economía conductual ha tratado de hacer este tipo de ejercicios eh, usando tratamientos de carácter económico, darle dinero a la gente, ponerle en ciertas condiciones, ver cómo reaccionan, comparar con otros grupos a los que no se les pone las mismas condiciones, o sea, hay intentos, ¿no? Pero digamos que estos intentos no son el común de los datos que vamos a tener, ¿ya? ¿Cuál es el común de datos que vamos a tener? Cosas como las que estamos viendo en pantalla ahorita. O sea, esto ya se parece más a lo que nosotros tenemos en la economía. En la economía nosotros lo que usualmente tenemos es más bien datos observacionales, ¿sí? En donde no tenemos la capacidad de manipular las variables independientes porque incluso estamos con la duda de cuál mismo es la variable independiente. Digamos que tenemos esta tabla de datos que viene del Banco Mundial. De hecho, el Banco Mundial yo creo que es esta base, Banco Mundial. Entonces aquí tenemos estos datos donde tenemos unos países, tenemos unos años, por ejemplo, aquí tenemos el Aruba en el año 2015, Aruba en el 2016, Aruba en el 2017, tengo el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, por habitante, y tengo la población, ¿ya? Esta tabla es solo para ejemplo, así que no, pero es del Banco Mundial, ¿ya? Pero es solo de ejemplo. Con esta tablita, yo me puedo preguntar, bueno, ¿cuál es la causa, cuál es el efecto? ¿Una elevada población aumenta el PIB per cápita o el PIB per cápita aumenta la población? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto aquí? Causa, efecto, ¿no? De hecho, se podrían contar historias convincentes para ambos lados, ¿no? Una enorme población tiene muchos trabajadores que pueden cooperar entre sí, pueden interactuar bastante y eso puede motivar a que el PIB per cápita crezca. O al revés, una enorme población hace que el producto se divida para más gente y por tanto puede caer. Al mismo tiempo podríamos decir el PIB per cápita da un recurso y si es muy alto ese recurso por habitante, le da a las familias, le da a los hogares una estabilidad que les permite crecer. O al revés, podríamos decir que mientras más ingresos tienen los habitantes, tienen más educación, pueden aplicar, pueden tener mayor acceso a métodos anticonceptivos
y la población no crece mucho. O sea, en definitiva, si nos preguntamos la relación causa-efecto en esta situación, podríamos, si buscamos, les juro, podríamos encontrar historias, unas justificando el hecho de que la población es la causa y el PIB es el efecto, y otras donde el PIB es la causa y la población es el efecto. ¿Sí? Entonces, en los datos observacionales, a diferencia de los datos experimentales, no tenemos esa facilidad de poder distinguir causa y efecto. Eso nos complica muchísimo porque entonces los métodos estadísticos que podemos usar para analizar estas variables ya deben ser más complejos, ¿sí? Deben ser más sofisticados porque deben tomar en cuenta la posibilidad de esta simultaneidad. Es más, hay métodos econométricos que incluso permiten modelizar o analizar esta simultaneidad. O sea, en vez de decir me voy a olvidar de una, mejor analizo toda la simultaneidad. Se puede, o sea, se puede hacer eso. Hay modelos bastante interesantes. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los modelos VAR, vectores autorregresivos. Los vectores autorregresivos son un tipo de modelos en donde uno puede analizar las relaciones simultáneas entre variables. Eso es bien interesante porque entonces es como que las mismas variables ya te dan una idea de, bueno, cuáles, bueno, no causa y efecto, sino cómo interactúan, ¿no? Pero incluso en los modelos VAR toca asumir cierto vínculo de causa y efectos. Es complejo, ¿no? Es un tema complejo. Pero bueno, entonces estos son los datos que tenemos en la práctica, datos no experimentales, sino datos observacionales. Y los datos observacionales no permiten manipular a priori las variables independientes. No podemos, ahí están los datos y punto. ¿Qué más? Es más, como les decía, a priori, o sea, antes de nada, es muy difícil saber cuál es la variable independiente o dependiente. O sea, la pregunta sobre la causalidad se vuelve muy compleja. Y tampoco podemos controlar. O sea, ¿qué controlamos? Aquí solo están datos. No tuvimos ningún control. Pues no podemos controlar. Tampoco se puede ver eso, ¿no? Entonces, no podemos dejar de lado otros factores tampoco. Cuando, por ejemplo, hablamos del vínculo población-PIB, hay otras variables de por medio. Por ejemplo, para que una enorme población pueda producir más y generar más PIB, también necesitamos infraestructura, maquinaria, tecnología, recursos naturales, etcétera. A su vez, para que el PIB permita o genere un ingreso que ayude a que las familias puedan crecer, necesitamos una buena distribución del ingreso. O a la vez, si queremos que un alto PIB motive a que los hogares dejen de crecer tanto porque ya tienen más recursos, más educación, más métodos anticonceptivos, también viene un tema de educación. Entonces, si ven cómo hay muchas otras variables que de ley están ahí involucradas, pero que tal vez no están en nuestra base de datos. ¿Qué tal si, o sea, la educación afectará al vínculo población-PIB? ¿Qué tan importante será la educación, por ejemplo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué otras variables creen que pueden afectar el vínculo PIB-población? Justamente el nivel de educación. Ya, justamente el nivel de educación. ¿Qué otra variable puede ser que afecta el vínculo PIB-población? Hay muchas variables, ¿no? Al menos unita más, colegas. El mismo hecho de la pandemia, que reduce la población. Ya, el mismo hecho, la pandemia, por ejemplo, ese es buen ejemplo, ¿no? La pandemia. La pandemia obviamente reduce población, sí, penosamente, ¿no? Por las muertes y demás. Y aparte, la propia pandemia, con los cierres económicos, con los quiebres de empresas, demás, afecta al PIB. De hecho, la pandemia es un factor bien tenaz porque muchos autores plantean que tiene afectación simultánea. Afecta a la población, afecta al PIB y afecta a un montón de cosas, ¿no? De hecho, me permito aquí una pequeña cuña publicitaria. Yo hace unos tiempos escribí un librito sobre esto, bueno, hace unos meses. Ya les haré llegar, si desean, es totalmente gratis, no está en línea. Llama COVID-19, la tragedia de los pobres. Y justamente en ese análisis se veía, ¿no? O sea, que la pandemia tiene una capacidad de afectar simultáneamente a varias cosas,
De tal modo que es súper complicado ver una causa y un efecto. Entonces, es bien, bien complicado. Entonces, bueno, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, nosotros en la práctica, en la econometría, tenemos casi siempre este tipo de datos, aunque, repito, hay investigaciones económicas que son o experimentales, o sea, tratan de replicar esto, o también hay algo que se llama diseños cuasi experimentales. O sea, no son experimentos como tal, pero son muy parecidos. Vean, ejemplo, ¿no? Digamos que el gobierno le da recursos a una parte de la población como subsidios, bonos, digamos, bonos. Pero hay cierta población que no recibe el bono, que es bien parecida a la población que recibe. ¿Ya? Por ahí puede ser que el gobierno no dio a todos, hubo poblaciones marginadas a las que no se les llegó a dar, cosas así, ¿no? O pensemos en países. Tenemos varios países, algunos países, digamos que sufrieron algún evento catastrófico y otros no. O en algunos países se aplicó una política y en otros no. Ejemplo, ya, digamos que tenemos, este es uno que yo de hecho estoy haciendo, que bueno, algún rato tengo que terminar. Pensemos que tenemos varias ramas de actividad de un país. Unas ramas de actividad se benefician de un tratado de libre comercio. ¿Por qué? Porque son importadores, digamos, y otros no. ¿Por qué? Porque son ramas que nunca tienen exportaciones ni importaciones, no se conectan con el mundo. Entonces, estas ramas que están beneficiadas con un TLC, por ejemplo, pueden tener resultados económicos distintos a las ramas que no se benefician de un TLC, de un Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, no son diseños experimentales, no hubo asignación aleatoria, pero uno puede más o menos usar técnicas estadísticas para tratar de replicar la idea experimental. Entonces, cuando se da ese tipo de cosas, uno tiene diseños cuasi experimentales, que también hay en econometría, pero esas ya son técnicas más avanzadas, ¿no? O sea, tratar de ver a partir de un evento económico si se puede simular un cuasi experimento. O sea, no es un experimento como tal, pero es algo cercano, ¿no? Pero obviamente, como les digo, lo más común no es eso, sino lo más común es tener una tabla de datos y ya, trata de sacar alguna información de estos datos. Ok, ahora, por tanto, vemos que hay un reto, ¿no? ¿Cuál es el reto en la econometría? El reto es estimar los efectos causales usando datos observacionales, o sea, no tenemos este control que quisiéramos tener, ¿sí? Pero de todas maneras, bueno, tenemos que ver lo que podemos hacer con lo que tenemos a mano, ¿no? Para ello usamos métodos estadísticos. Entonces, los métodos estadísticos nos van a tratar de aproximar o de estimar este vínculo causa-efecto, limpiando estas cuestiones, ¿no? Que nos complican la vida. Es como que limpiamos, ¿no? O sea, tratamos de tener una relación causa-efecto lo más cercana posible a la realidad, pero nunca vamos a tener la realidad, siempre es una aproximación. Algo que me estaba olvidando, disculpen que ahorita me acordé, ¿no? En esto de los experimentos, si bien nosotros tenemos validez interna, también hay algo que se llama validez externa. Esto es algo que siempre se olvida en la explicación de estos temas y en econometría bastante. La validez externa, colegas, es súper importante. Esta validez externa significa que nuestros estos resultados no solo son válidos para esta población, sino para varias poblaciones, ¿sí? Esto es vital. Imaginen que en la vacuna del COVID, sí, los experimentos funcionan, pero después resulta que no funciona en población, ya saliendo del laboratorio. Entonces hay un problema de validez externa. ¿Sí? Ya, ojalá podamos hablar de estos temas más profundamente, pero la validez externa es clave, porque la validez externa, en cambio, define cuántos de los resultados de este experimento son válidos fuera de la muestra analizada. Ejemplos en la economía. En la economía, la validez externa, que significa que los resultados que obtenemos para un país, hasta qué punto pueden expandirse a otros países. Esto es bien jodido, verán. ¿Por qué? Porque hay muchos analistas económicos que suelen dar resultados. Hay muchos análisis económicos que dan resultados, por ejemplo, para Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos y Europa. ¿Ya? Como ya saben, vivimos en un mundo muy injusto y desigual, donde Estados Unidos y Europa se creen que son todo el mundo.
O sea, ellos creen que son el centro del mundo y el resto no existimos. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos resultados obtenidos en Estados Unidos y en Europa tratan de ser presentados como verdades absolutas que aplican a todo lado. O sea, hay un problema muy serio de validez externa en donde se trata de decir que, bueno, lo que sirve para Estados Unidos, sirve para Ecuador. Lo que sirve para Europa, y eso más, no toda Europa, Europa occidental, sirve para Ecuador, o sirve para Latinoamérica, o sirve para África. Eso incluye medidas de política económica, por ejemplo. A veces se dice que ciertas políticas económicas que funcionaron tal vez en Estados Unidos, y eso más tal vez, en cierta época, en cierto momento, van a servir también a otros países. ¿Sí? Cuando resulta que hasta la historia es distinta, la época es diferente, las condiciones, o sea, hay muchos factores. Entonces, por favor, como economistas jamás se olviden de preguntar cuál es la validez externa de cualquier cosa que les diga. Si alguien llega y les dice, verán, lo que pasa es que en la economía hay que bajar la tasa de interés para fomentar la inversión y no sé qué, uno tiene que preguntarse, ya, ¿eso en dónde se ha evidenciado? ¿En dónde es válido? ¿Por qué debemos considerar que eso es válido también aquí en el Ecuador? ¿Por qué debe ser válido? Incluso puede que haya diferencias regionales, ¿sí? Puede haber. O sea, no es tan sencillo, ¿sí? No es tan sencillo el tema de, una vez que yo tengo los resultados, ¿cómo sé que estos resultados aplican a toda la población? Claro, en ensayos clínicos, en ensayos como esto de la vacuna, es fácil, no es tan difícil si la muestra de partida está bien hecha. Pero en casos de la economía, un enorme sector informal hace que muchas muestras ni siquiera estén bien tomadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente hay sectores a los cuales no se llega, no se accede. Entonces, como no se accede, no se puede tomar una buena muestra y por tanto, obviamente, no se puede saber qué mismo pasa. En fin, entonces, ¿cuáles son las limitaciones que enfrentamos al hacer econometría, tomando en cuenta que solo tenemos datos observacionales, pero queremos encontrar causa y efecto? Entonces, algunas limitaciones que podemos encontrar son las siguientes. A ver, bueno, todavía no las limitaciones, disculpe. Esto es otra cosa. ¿Qué limitaciones podemos encontrar, no? Como acaban de ver, ¿no? Una primera limitación es que no podemos tener control, ¿sí? Y otra limitación también, el control interno y externo, ¿no? O sea, no podemos controlar que hay otros factores que alteren las variables, ni tampoco podemos verificar que lo que se da como resultados es generalizable para otras sociedades. Es muy complejo, ¿no? Y también tenemos las limitaciones de los propios datos. Los propios datos pueden estar incompletos, pueden estar mal levantados, puede haber un montón de problemas, ¿sí? O sea, cuando mucha gente dice, y esto les digo, colegas, con algunas razones de por medio, ¿no? Cuando mucha gente dice, no, es que hay que tener datos para justificar lo que uno dice, sí y no. O sea, sí es bueno tener datos, pero también es bueno entender que los datos no son todo. La econometría no es todo, la estadística no es todo. Yo a veces, verá, no les voy a mentir, yo a veces valoro más a la gente que tiene una buena intuición y explica bien antes que a los mismos datos. Porque los datos a veces son bien manipulables. O sea, a veces la gente que más manipula los datos es la primera que dice, ay, los datos es lo más importante. Yo creo que es un balance, ¿no? Es una mezcla. Sí, es como, imaginen que tenemos un doctor, un médico. Un médico no es bueno por tener un montón de datos y hacer un montón de análisis de datos. Un buen médico es buen médico porque con su experiencia, más los datos, más todo, puede dar un diagnóstico, puede darte una receta, puede... A veces se han fijado que hay médicos súper buenos que ustedes medio le cuentan ciertos síntomas y ya, sin tanto dato ya te da la receta y funciona. Y asimismo hay médicos súper malos que por más que le expliques y por más que vean el internet y todo, no mismo. Entonces, los datos no son todo, ¿no? Sí, los datos tampoco son todos, es una parte de... Bueno, ¿qué más podemos decir sobre la econometría como parte introductoria? Bueno, con la econometría podemos hacer muchas cosas. Ya dijimos, no podemos obtener las relaciones causa-efecto. También podemos hacer predicciones. Sí, esto es interesante. O sea, con la econometría podemos hacer una predicción. Siempre, eso sí, siempre es una predicción aleatoria.
O sea, siempre estamos haciendo una predicción de que, bueno, el PIB el próximo año estará entre el valor A y el valor B. ¿Sí? O sea, son rangos. Nunca vamos a predecir exactamente nada. Sí, esto debe quedar muy claro, ¿no? Quienes han tomado, o bueno, se supone que ustedes ya les voy a mandar unos videos, bueno, ya voy a poner unos videos de repaso de estadística y teoría de probabilidades. Hagan de cuenta que estamos usando estadística y la estadística es una aplicación de teoría de probabilidades. Entonces, siempre los resultados que vamos a obtener son predicciones dentro de rangos y con una probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia. Y van a depender de varios supuestos. Eso es lo que a la gente nunca le gusta. Supuestos. ¿Ya? Siempre vamos a poner supuestos para poder hacer modelos y predicciones y estimaciones. Penosamente no hay otra manera. Entonces, muchos de los supuestos que usamos en nuestros modelos incluso pueden estar mal. Sin embargo, ahí viene la cuestión. Hay que verificar que los supuestos así estén mal, pero que no estén tan mal, ¿no? O lo ideal es que no estén mal, ¿no? O sea, que sean supuestos aceptables, pero si están mal, por lo menos que no estén tan mal. Porque obviamente tenemos muchas limitaciones de datos, tiempo y todo, entonces hay que saber reconocer eso, pero nunca tenemos la predicción. Esto es algo que hay que entenderlo siempre. Si ustedes sacan un modelito y hacen una predicción estadística y todo, nunca es la predicción, es simplemente una predicción que sacaron ustedes. Otra persona con otros datos puede sacar otra predicción y otra. Y tal vez la práctica más sana es acostumbrarse a ver varias predicciones. ¿Sí? Ver varias predicciones, ver qué supuestos se utilizaron, ver cómo se hizo el análisis. A partir de eso tratar de hacerse uno mismo una idea, ¿no? ¿Sí? Entonces eso tomar en cuenta también, ¿no? Nunca vamos a tener, nadie hace predicciones perfectas, nadie, porque el uso de las estadísticas hacen que siempre tengamos un rango y una probabilidad de error, siempre. Si hasta los experimentos de las propias vacunas, donde se controla todo, hasta ahí hay un rango de error. No se diga en situaciones donde ni siquiera tenemos el control. ¿Qué más? También son buenos los métodos econométricos para entender y evaluar los análisis de regresión, bueno, los modelos hechos por otros, ¿ya? Esto es súper bueno. Cuando uno aprende econometría, uno también aprende a criticar lo que hacen otros. Uno dirá, ¿y para qué me sirve criticar lo que hacen otros? Para que no les vendan gato por liebre. O sea, si ustedes aprenden econometría y van ganando confianza en el uso de herramientas y todo, ya no va a llegar cualquier persona a venderles cualquier idea y ustedes no se van a dejar convencer tan fácilmente. Eso es una cuestión interesante. De hecho, mientras más estudio econometría, colegas, y en general, no les voy a mentir, mientras más estudio economía, yo trato de estudiar todo el tiempo economía, me gusta, es mi área. Cada vez le creo menos a los economistas. Es gracioso, mientras más estudio economía, menos le creo a los economistas. ¿Por qué? Porque mientras más vas entendiendo, tienes más dudas y te quedas con más dudas. Y te vas dando cuenta que mucha gente no tiene respuesta a esas dudas, sino que simplemente responde con sus creencias, dogmas, o te hacen pasar análisis medio medio como análisis bueno, o sea, hay de todo. Entonces, eso es bueno también de aprender econometría, te ayuda a poder evaluar lo que hacen otros y no dejarte timar. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante porque, caso contrario, llega alguien, te pone unas ecuaciones, te muestra unos softwares, cómo diablos habrá hecho, te muestra unos resultados y al final te dice, resultado, hay que bajar el presupuesto a la educación. Ah, pero yo lo fundamenté matemáticamente, o sea, te pone matemática, te pone estadística, te pone todo lo que quieras y llega a este resultado. Entonces, claro, mucha gente que no sabe matemática, no sabe estadística, se queda fuera del debate y dice, bueno, tal vez sí sea. O sea, no sabe, ¿no? Pero en cambio, si tú ya sabes, puedes ver los detalles, ver qué hicieron, y después te das cuenta y dices, ah, claro, es que si hacen esto, obvio que les va a salir para abajo. O sea, ya te das cuenta que por ahí hay un truquito o hay alguna cosa que está manipulando resultados. O sea, ese tipo de cosas suceden, pasan. Ha habido estudios que han sido rechazados precisamente porque se ha llegado a ver que ha habido manipulación de datos. O que los resultados, verán, a veces ustedes meten una variable en un modelo, sale un resultado, ponen otra variable, sale otro resultado. Todo eso pasa en econometría.
Por eso es bueno saber, ¿no? Y ganar confianza, ¿no? Y seguir haciendo y todo. Y bueno, también sirve para analizar modelos económicos, teóricos, ¿no? O sea, ustedes tienen teorías económicas y la econometría ayuda a ver hasta qué punto los modelos y las teorías empatan, ¿no? O sea, porque a veces hay teorías muy descabelladas que la gente dice, no, pues que eso es lo que yo creo, la típica, ¿no? Vamos a poner una que hasta duele, ¿no? Me duele ponerla, pero ya. El pobre es pobre porque quiere. Y hay gente que cree esto realmente, el pobre es pobre porque quiere. Si ustedes, colegas economistas, creen todavía esto, estamos en problemas, ¿no? O sea, porque alguien que estudia economía que todavía cree este tipo de barbaridades es que estamos en problemas. Pero bueno, digamos que alguien cree eso. Ah, no, es que el pobre es pobre porque quiere ser pobre. Entonces, ya, si tú crees que esto es así, lo que sigue es utilizar métodos estadísticos para verificar si es cierto. O sea, tienes que usar estadísticas, levantar datos, información, hacer un análisis y ver si realmente esto es verdad o no. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se hacen esos análisis, obviamente que terminamos dándonos cuenta que la pobreza no es porque la gente quiere, cuál es medio está obvio, ¿no? ¿Quién quiere ser pobre? El tema más bien es porque hay muchas limitaciones, distribución desigual del ingreso, hay un montón de factores y hay un montón de trabajo sobre la pobreza. Entonces, ¿qué significa eso? Que para contrastar ideas, a veces hasta de lo más absurdas, vienen precisamente ya los métodos estadísticos, levantar información, hacer análisis. Entonces, para eso también sirven los modelos, ¿no? Para analizar y tener ideas más coherentes sobre cómo funciona el mundo. No perfectas, pero por lo menos coherentes, o sea, por lo menos no tan descabelladas ni tontas, porque es más o menos como les digo, o sea, en economía hay mucha gente que vive en los dogmas, cree lo que le dicen otros, porque alguien que habló bonito ya les convenció, porque alguien que sale en la tele dijo tal cosa ya se convence. Vean, la economía es bien manipulada y bien manipulable. Entonces, cada quien mete sus ideas, sus creencias y todo. Entonces, la econometría es una de las herramientas que tratamos de tener y desarrollar para poner a prueba muchas de estas ideas, ¿no? Sí, muchas de estas ideas que son a veces hasta ridículas, pero bueno, están por ahí, están por ahí. Sí, ganas de ponerles en examen una pregunta, verdadero o falso, el pobre es pobre porque quiere. Todos los que pongan verdadero les hago perder el semestre. Sí, porque no, o sea, estudiantes de economía que todavía crean esas cosas, ahí sí créanme que estamos mal. Entonces, ¿por qué es pobre? Hay que revisar los estudios. ¿Sí? O sea, ese es el espíritu. O sea, ser críticos, buscar estudios, buscar datos, no quedarse con la primera idea que uno tiene en la cabeza, ni con lo que a uno le agrada. Porque hay mucha gente que le agrada esa idea. Ah, no, es que yo no soy pobre porque yo me he esforzado y no sé qué. Cuando en realidad hay muchos factores y hay muchos estudios. Entonces, la idea de la econometría es motivar también a la gente a que vea los estudios, vea los análisis y los entienda, ¿no? Muy bien, pasemos para ir cerrando ya esta introducción. Hablemos un poco, pero muy poco, ya, de los tipos de datos que tenemos en economía. De esto hemos de ver ya también aplicado, ¿no? Pero sí creo que vale la pena que tengamos una primera idea de qué datos tenemos en economía, ¿ya? Entonces, un tipo de datos que solemos tener son, por ejemplo, los datos de sección cruzada, ¿sí? Que usualmente son los datos que corresponden a observaciones de varios individuos, todos medidos en un mismo periodo de tiempo. Estoy simplificando algunas cosas, pero es para que tengan una primera idea de los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí ustedes pueden ver una base de datos de ejemplo, sí, solo de ejemplo, en donde ustedes dicen, bueno, veamos varios países. Estos varios países serían los varios individuos, ¿no? A veces tenemos la mala costumbre de usar la palabra individuos tanto para personas como familias, empresas, países. O sea, es la unidad que estamos midiendo, ¿no? En este caso, el individuo es un país. ¿Ya? Entonces, es una cosa que hay que irse acostumbrando. O sea, cuando ustedes escuchen hablar de individuos, nos estamos refiriendo a la unidad observada, ¿no? En este caso, un país, por ejemplo. Tenemos varios países observados. ¿Y qué sucede? Todos están siendo observados en un mismo periodo de tiempo en las variables. Por ejemplo, todos estos países tienen datos de población de 2019 en esta base de datos. Igual, todos estos países tienen PIB per cápita en el 2017. Todos estos países tienen vacunaciones. Esto creo que fue de abril o mayo del 2021. Sí, debe ser abril o mayo, no me acuerdo exactamente. Cuando recién empezó el proceso de vacunación.
Entonces, ¿qué sucede? Si se fijan, cada variable está medida en un solo año. ¿Sí? Claro, aquí estamos mezclando años diferentes, eso ya es discutible, pero bueno, lo que me importa, cada variable se mide en un solo año para varios individuos. Esa es la idea básica de la sección cruzada, ¿no? O sea, tenemos entonces esa idea, usualmente, no siempre, usualmente, pero estos datos se supone que vienen de un muestreo, ¿no? Aleatorio, que permiten o ayudan la generalización, ¿sí? Sobre todo eso es cuando estamos más con hogares. Imaginen que en vez de países tuviéramos hogares. Si nosotros quisiéramos medir hogares en el Ecuador, por ejemplo, queremos saber cuántas personas están desempleadas. Siempre usamos muestras. O sea, para analizar el desempleo en este país, colegas, siempre son muestras. ¿Por qué? Porque no se puede medir a todo el país. ¿Qué quisiéramos hacer si tenemos que medir a todo el país? Un censo. Que por cierto, aquí hay que decirlo, ¿no? En el Ecuador se suponía que íbamos a hacer el censo de población y vivienda en 2020. No se hizo el censo de población y vivienda en 2020, no se va a hacer en 2021 y realmente no sé si se hará, ojalá se haga en 2022. Entonces, ¿qué significa? Que no vamos a tener datos de toda la población. Entonces, para analizar desempleados, por ejemplo, ¿qué se hace? Se saca una muestra aleatoria. Sacas una muestra aleatoria de hogares y de esa muestra aleatoria de hogares empiezas a sacar indicadores y luego, si tu muestra está bien obtenida, tratas de generalizar para toda la población. ¿Sí? Entonces es más o menos la idea, ¿no? O sea, obtienes estos resultados y vas a generalizar después. Pero hay que ser bien claros, ¿no? O sea, hay que ser bien claros que estos muestreos pueden fallar, ¿no? O sea, no hay que ser 100% confiados, porque a veces no es uno el que hace el muestreo, ¿no? Es una institución y puede haber limitaciones, como también puede haber buenos resultados, ¿no? O sea, tomen en cuenta que bien o mal las instituciones ya saben que hay estos problemas y tratan de tomar correctivos, pero hay veces que es muy difícil. O sea, el sector informal en un país nos distorsiona todo. Ahora, también cuando tú haces análisis vuelta de muchos países, hay usualmente las muestras son muy grandes, ¿no? O sea, tenemos casi a todos los países del mundo. Por ejemplo, datos del Banco Mundial nos dan datos casi de todos los países. De hecho, las aplicaciones que vamos a ver, las primeras, van a ser con información del Banco Mundial. Les voy a enseñar cómo descargar datos del Banco Mundial. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos ese tipo de información, ya casi no hay problema de muestreo, ¿no? Porque son casi todos los países del mundo. Por ahí nos faltan unos pocos, pero bueno. En fin, ¿qué más? Si es que los datos vienen de un muestreo aleatorio, es común asumir que los individuos son independientes entre sí, ¿sí? Eso ayuda bastante a simplificar el análisis. Por ejemplo, se suele asumir que, por decir, lo que pasa en Marruecos no va a afectar a la República Dominicana, ¿ya? ¿Es coherente? No es coherente, depende. Depende del tipo de variable, depende del año, depende de todo, ¿ya? Pero bueno, si son regiones muy alejadas, probablemente sí, ¿no? Estamos hablando que Marruecos al norte de África versus República Dominicana, que estamos hablando de Centroamérica y el Caribe, entonces, como que sí hay distancia aceptable para pensar que no hay impactos, ¿no? Pero otras veces tal vez no, ¿sí? O sea, probablemente lo que pase, déjame poner otro. Ya, lo que pasa en Bahamas y Bermudas tal vez haya vínculo porque están muy cercanos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay modelos que tratan de corregir ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una variable, perdón, cuando un individuo y otro individuo están pueden estar afectados? Pueden estar afectados, por ejemplo, por cercanía geográfica. Entonces, hay modelos que corrigen eso. Pero los más básicos, los modelos iniciales que vamos a ver, más bien son modelos que asumen que hay independencia entre individuos. ¿Ya? Porque es el caso básico, ¿no? Después ya le complicamos diciendo, bueno, ahora qué pasa si entre los individuos hay interacción. Entonces ahí toca tomar en cuenta las interacciones también, ¿no? Eso con respecto a los datos de sección cruzada. Como repito, ya a medida que vayamos avanzando en el curso y demás, iremos ganando confianza en estas bases de datos, ¿no? Pero la idea básica es eso, varios individuos, todos con variables medidas en un mismo periodo de tiempo, un mismo año, por ejemplo. Otro tipo de datos que podemos tener, ¿sí? Es este que estamos viendo en pantalla, que se conocen como datos de series temporales. ¿Cuál es la diferencia? En un dato de serie temporal, lo que nosotros tenemos es un mismo individuo, uno solo, pero medido durante varios periodos de tiempo.
O sea, varios años, trimestres, semestres, lo que quieran, meses, etc. Ejemplo clásico, el PIB de un país, el PIB del Ecuador. Por ejemplo, aquí ustedes tienen este dato que este corresponde a una tablita del Banco Central del Ecuador, donde pueden ver el PIB del Ecuador en millones de dólares del 2007. ¿Ya? Entonces tenemos millones de dólares de 2007 y aquí pueden ver los datos anuales desde el 2007 hasta el 2020. Entonces, ¿qué podemos ver? Aquí, en cambio, es un solo individuo, ¿verdad? Un solo país. Y a este país le podemos medir en varios años. Entonces, a eso se le conoce como serie temporal. Un solo individuo, pero medido para varios periodos de tiempo. El más usual es años, pero puede haber meses, trimestres. Por ejemplo, en el Ecuador tenemos datos de PIB trimestral también. PIB trimestral, PIB anual. En el Ecuador no tenemos meses, pero hay países que sí tienen datos del PIB mensual. Ya depende del país, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia con el caso anterior? Una diferencia clave es que estos datos usualmente no son independientes. ¿Por qué? Esto es bien común en economía y bueno, en general en las ciencias sociales. Pero en economía nadie va a negar que el pasado usualmente influye en el futuro. O sea, ¿qué sucede? Que el PIB de un año, digamos, el PIB del 2017, tiene impactos en el 2018. El PIB del 2018 tiene impactos en el 2019. Y así no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las economías capitalistas crecen. El Ecuador es una economía capitalista. ¿Ya? Al ser una economía capitalista, la base de las economías capitalistas es el crecimiento, la expansión. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú tienes un PIB de 51.000 millones de dólares del 2007 en este año, en el siguiente es de esperar que sea más alto. Y en el siguiente más alto. ¿Por qué? Porque el propio sistema capitalista lleva a que la economía crezca. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el dato de un año te da una base que va a provocar que el del año siguiente esperas sea más grande. Esperas porque obviamente pasan eventos extraordinarios, para bien o para mal, como la pandemia, en donde ahí sí obviamente se te va para el suelo el PIB. Pero incluso en ese caso, miren, el PIB se va al suelo, el PIB ecuatoriano. En 2020 el PIB ecuatoriano se fue por debajo del PIB de 2016. No, más atrás, miren, 2013. No, caímos muchos años. Pero noten, ¿no? O sea, tampoco va a ser como el 2007. O sea, fue una crisis espantosa, pero bueno, sí que fue espantosa. Ven el retroceso, ¿no? O sea, retrocedimos no sé cuántos años. Pero bueno, pese al proceso, como sea, hay un nivel del cual no hemos caído más, porque ya fuera el colmo, ¿no? Pero ¿qué significa eso? O sea, la historia cuenta. O sea, en tiempos normales, sobre todo, se espera que las economías crezcan. En tiempos normales del capitalismo, ¿no? Eso también es otra historia. Pero bueno, entonces el pasado usualmente influye en el presente, ¿sí? Y en el futuro. Entonces, por eso es que no podemos asumir independencia. Eso es lo que le vuelve especial a las datos de series temporales, ¿ya? De hecho, yo tengo toda una serie de videos de cursos que yo he dictado de series temporales que les puedo facilitar, ¿no? Pero claro, el tema de series temporales ya es un tema más avanzado. Esto usualmente se ve en el curso de Econometría 2 o incluso, de hecho, yo he dado un curso solo de series temporales, ¿no? Porque ya es un tema más complejo, porque tratar de ver el vínculo pasado-presente o pasado-futuro ya provoca una serie de cuestiones, ¿no? O sea, hay muchos temas a tomar en cuenta ahí. Pero bueno, lo importante entonces es entender la dependencia o no dependencia entre los datos, o sea, ver ese vínculo entre el pasado y el futuro. Sí, eso es lo que se vuelve importante en series temporales. Es toda una rama, toda una rama. De hecho, digamos que yo me he especializado más en esto, ¿no? O sea, yo lo que más he publicado es en series temporales. Pero bueno, no está de más saber todas las técnicas, ¿no? O al menos tener una idea de todas las técnicas. Ahora, ¿cuál es la base de datos más poderosa que hay? La base de datos más poderosa es la que mezcla sección cruzada y series temporales. A eso se le conoce como datos de panel. ¿Ya? ¿Qué son los datos de panel? Son datos que corresponden a varios individuos medidos para varios periodos de tiempo. O sea, si ven, es esta combinación entre selección cruzada y series de tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Tienes para un mismo individuo, o sea, para el mismo país, recuerden que cuando hablamos de país, estos serían los individuos, ¿no? Entonces tienes Aruba, por ejemplo. Aruba medida en 2015.
Aruba en 2016, Aruba en 2017. Entonces, ¿qué tenemos? Que para diferentes años tienes este individuo, hasta ahí sería una serie temporal, ¿verdad? Pero luego ves que para Afganistán, por ejemplo, tienes también 2015, Afganistán 2016, Afganistán 2017. Entonces, ¿qué pasa? Ya tienes dos individuos con diferentes años y así, ¿no? Entonces, obviamente, esta es la base de datos que te provee la mayor riqueza de información, ¿sí? Te da la mayor riqueza de información. ¿Por qué? Porque puedes tratar de analizar cómo cada año afecta a diferentes individuos, ¿sí? Y hay muchas otras cosas. Puedes ver que cada individuo, cada país va a tener sus propias características, entonces eso hay que tomar en cuenta. Cada país puede estar vinculado con otro país, o sea, es la mayor riqueza de datos que tenemos, o de las más grandes, ¿no? Juntar años e individuos. Todo eso se le conoce como datos de panel. Las técnicas necesarias para analizar datos de panel son todavía más complejas, ¿sí? Son todavía más complejas y bueno, requieren una combinación de las técnicas de los datos anteriores, ¿sí? Entonces sí es un poco más complejo trabajar con datos de panel, pero tampoco es imposible, ¿no? O sea, de hecho, en esta serie de videos que vamos a hacer, vamos a ver algunos temas de datos de panel, no muy a profundidad, sí, porque repito, el curso no nos da para ver mucho, pero vamos a tratar de que al menos tengamos una idea de cómo trabajar con lo básico, ¿no? De datos de panel. Pero datos de panel incluso es todo un curso también, ¿no? O sea, uno puede hacer todo un curso de datos de panel. Ahora, las bases de datos están avanzando tanto, y los modelos también, que cada vez se puede combinar, por ejemplo, datos de panel con técnicas de series de tiempo. Entonces uno puede aplicar muchas técnicas de diferentes bases y hoy hay muchas técnicas, ¿no? De hecho, algunas publicaciones que yo he hecho es justamente por mezclar panel con series de tiempo. Entonces, para tratar de analizar variables con relaciones simultáneas y bueno, un montón de cosas que uno puede hacer, ¿no? Así que eso es el grupo de datos que tenemos. Como pueden ver, esto no es un experimento, simplemente son los datos que nos da una fuente, esta es la del Banco Mundial. Hay otras fuentes que también podemos analizar, eh, pero en definitiva, esa es la idea. La econometría entonces, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para, a través de toda esta información que tenemos disponible, a veces experimental, bueno, muy rara vez, la mayoría de veces observacional, tratar de, con esa información, poder nosotros sacar alguna relación entre variables, causa y efecto, y que esa relación nos permita, bueno, dar una respuesta a problemas económicos, ¿no? Que a la final se supone que en eso estamos nosotros especializándonos como economistas, ¿no? Así que bueno, con esto damos por cerrado este primer video introductorio, ¿sí? Entonces vamos a cerrar aquí este video.